tu canal Goldman Salud. Mi nombre es Manuel Jiménez y hoy te voy a hablar sobre los diferentes tipos de hambre, para que puedas comer menos y en todo caso lo hagas sin la temida ansiedad por la comida. ¿Sabías que hay diferentes tipos de hambre y que normalmente comes dejándote llevar por una u otra sin que sea hambre real? Si consigues distinguirlas cuando suceden y controlarlas, lograrás comer de una forma calmada y serena, disfrutando de cada bocado. Realmente deberíamos comer solamente cuando tenemos hambre física o real, salvo excepciones. Por eso vamos a ponerles nombre, explicar los diferentes tipos para que sepas cómo sobrevienen y actúan cada una de ellas. Has de saber, por otro lado, que comer de más es hasta cierto punto normal siempre que se haga de forma excepcional. En celebraciones, eventos sociales. El problema es cuando se hace de forma habitual y lleva tras de sí sentimientos negativos de culpabilidad, vergüenza. Cuando te sientes triste, derrotado, ahí es cuando se convierte en un problema, pues la comida es una moneda de cambio ante un problema o carencia no cubierto. Ahora sí, descubrimos los 6 tipos. Hambre física o real, hambre emocional, hambre sensorial, hambre social, hambre de contexto y hambre por mala nutrición. Si quieres profundizar más sobre cada una de ellas, te invito a que sigas viendo el vídeo hasta el final. Desde Goldman Salud queremos ayudarte. Ahora sí, vamos con las características del primer tipo de hambre, hambre física o real. Este hambre obedece a instintos primitivos de supervivencia, es decir, a una necesidad fisiológica por comer. Dependiendo del grado, nos comeríamos cualquier alimento, es decir, seríamos poco selectivos. En segundo lugar, se siente en el estómago. Las tripas nos empiezan un poco a rugir y a avisar de que necesitamos comer. Aparece de forma lenta y paulatina y suele ir acompañada de un descenso en los niveles de energía. Ante esto, lo más útil es comer cada 3 o 4 horas, pues no necesitamos llegar a sentir un grado muy alto de este tipo de hambre para comer cualquier alimento a lo loco y con prisas que nos va a llevar a comer siempre de más. Así que este es el consejo para el hambre física o real, comer cada cierto poco tiempo. Vamos con las características del segundo tipo de hambre, hambre emocional. Al contrario que el hambre física, esta hambre aparece de forma súbita y no paulatina. Las emociones, generalmente negativas, son las que guían este hambre. Cuando tenemos un problema en el trabajo, una preocupación familiar, estrés, nos sentimos tristes, generalmente lo compensamos con la comida porque la tenemos asociada a confort, placer, felicidad. Pero realmente este placer o confort es momentáneo y no soluciona el problema de fondo. Aquí la comida es una vía de escape ante ese problema o situación que no podemos o no queremos enfrentar de forma directa. Y lo único que hacemos es añadir más carga emocional negativa a nuestra mente por no haber sabido gestionar de una forma más correcta esa situación que nos estaba preocupando. Así que el consejo para este tipo de hambre es que los problemas que podamos encarar de forma directa porque dependan de nosotros mismos, que lo hagamos, y los que no, pues que estemos tranquilos y no vinculemos esa preocupación a la comida, sino que optemos por realizar algún otro tipo de actividad que no sea recurrir a los alimentos. Vamos ahora con las características del tercer tipo de hambre, el hambre sensorial. Podríamos dividir en 5 subtipos. Hambre visual es la que se nos activa por la vista cuando vemos platos atractivos y bien presentados o con buen colorido. Esto ocurre, por ejemplo, en la barra de un bar cuando vemos los pinchos muy bien puestos o en un buffet cuando vemos toda la amalgama de comida bien presentada y de una forma visualmente atractiva. En segundo lugar, estaría el hambre auditiva. Aquí lo que esperamos es que el alimento a comer haga determinado tipo de ruido, o por ejemplo un crujido. Esto, por ejemplo, al comer unos conos en 3D o algún rebozado, pues estamos esperando, unas patatas fritas, estamos esperando a que haga ese crack o ese sonido que nos tenemos asociado a placer. En tercer lugar está el hambre olfativa. Aquí
podéis comprobarlo perfectamente al pasar delante de una pastelería o panadería con pan recién hecho, pues nos está invitando a que pasemos por ese olor recién hecho, a que pasemos a comprar. Además, una estrategia de marketing es que muchas panaderías pues sacan el olor a la calle para atraer a los clientes a comprar. En cuarto lugar sería el hambre por gusto. Aquí hablaríamos más que de hambre, de apetito. Sería una forma de apetito o hambre mucho más selectiva, porque aquí queremos un alimento en concreto, bien sea dulce, bien sea salado. Por ejemplo, si queremos dulce, queremos unas galletas en concreto, porque tienen una mezcla de grasas, azúcares concreta. Aquí la industria alimenticia tiene mucho que decir. O si queremos salado, queremos unos panchitos específicos, o un lomo embuchado, o unos quicos. Entonces, mucho cuidado, porque aquí también juegan con los potenciadores de sabor, que son muy adictivos y a los que, sin darnos cuenta, podemos estar enganchados y entonces querer siempre recurrir a un tipo concreto de alimento. Ya te digo, esto no es hambre, sino que es más apetito selectivo. El hambre era mucho más general que el apetito. Y en quinto lugar estaría el hambre por tacto. Hay algunos alimentos que nos producen placer el comerlos con las manos o al tacto en los labios. Por ejemplo, comer unas chuletillas de cordero asadas, pues eso es placentero para mucha gente hacerlo con la mano, o comer marisco. Entonces estamos esperando también ese tipo de placer en las manos o en los labios. Así es que hasta aquí estaría el hambre sensorial. El cuarto tipo de hambre era el hambre social. Este tipo de hambre es aquella que tenemos asociada con determinadas personas o grupos de personas con las que hemos quedado para comer. Aquí la predisposición que llevemos cuenta muchísimo, porque, por ejemplo, mucha gente me comenta en la consulta que hay semanas que tienen reuniones, comidas de trabajo, y que cómo van a comer una ensalada en esa reunión, como si el cerrar un trato u otro dependiera del tipo de comida que están llevando a cabo. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos qué queremos comer, ¿vale? Y no ya llevar la idea preconcebida de que vamos a comer más porque estamos con determinadas personas o grupos de personas. El quinto tipo de hambre es el hambre de contexto. Si la anterior era un hambre social vinculada a las personas con las que estábamos, este tipo de hambre es un hambre situacional o de lugar en el que nos encontramos. Es un hambre más bien apetito, porque vuelve a ser selectivo, que tenemos preconcebido sobre en diferentes sitios qué es lo que vamos a comer. Por ejemplo, si estamos en el cine, pues sabemos que vamos a tomar palomitas. Si vamos a Italia, sabemos o tenemos asociado que vamos a comer pasta. Si estamos en la playa, queremos comer pescadito frito. O si estamos en Valencia, pues queremos comer paella. Entonces, mucho cuidado con este tipo de hambre preconcebida, porque muchas veces nos anula realmente el hambre que podamos tener, sino que llevamos la idea ya del tipo de alimento que vamos a comer, tengamos más o tengamos menos hambre. Llegamos ahora sí al sexto tipo de hambre, el hambre por mala nutrición. Hay gente que, a pesar de estar todo el día comiendo, siguen teniendo hambre, y puede ser porque no saben distinguir y controlar todos estos tipos de hambre que hemos visto, o puede ser porque su cuerpo no asimile bien los nutrientes de los alimentos que están consumiendo. Esto suele pasar a menudo en personas con sobrepeso u obesidad, que tienen mal los receptores de insulina, que tienen una macrobiota o flora intestinal muy debilitada y que además comen alimentos de mala calidad, ultraprocesados en su mayoría. A esto le suman que padecen una severa deshidratación, y es un círculo que se va alimentando y en el que no pueden salir de comer cada vez más, y a pesar de sentirse desnutridos. Mi consejo en este caso es que pasen a comer alimentos reales, comida real, lo menos procesada posible, y que hagan un cambio en sus hábitos de ejercicio, de control del estrés y, por supuesto, de alimentación. Así que nada, si te gustó este vídeo, danos un like, déjanos un comentario, cuéntanos cómo gestionas tú estos tipos de hambre, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.